objetivo de este curso es medir el impacto de un programa o política sobre una o varias variables de resultado. Eso tiene grandes dificultades. El principal problema es que se requiere estimar la diferencia en la variable resultado de las personas elegibles al programa cuando participan y a la vez cuando no participan del programa. Es imposible que una misma persona pueda estar en el programa y no estar en el programa al tiempo. Necesitamos tener claro algo de notación. Vamos a llamar a d sub i la variable dummy que puede tomar dos valores. El valor 1 cuando el individuo i recibe el tratamiento y el valor 0 cuando el individuo i no recibe el tratamiento. Esta dummy nos va a permitir identificar las personas tratadas y las personas no tratadas. También vamos a definir dos conjuntos importantes. Por un lado, el grupo tratamiento, que van a ser el grupo de individuos participantes en el tratamiento, y el grupo de control, que van a ser los individuos no participantes en el tratamiento. Al final del día, lo que queremos es tener claro cuáles son el grupo de personas que van a beneficiarse del programa o la política y qué personas, presumiblemente parecidas a estas que reciben el tratamiento, no lo reciben. Por su parte, vamos a identificar con la variable y la variable de resultado. La variable y sub i definida en di va a ser, por un lado, la variable de resultado para cada individuo i dado su estado de i. Recuerden que el estado es 1 si el individuo recibe el tratamiento y 0 de lo contrario. Eso significa que vamos a tener dos posibles valores de esa variable. y1, que va a ser la variable resultado del individuo i en el caso que éste reciba el tratamiento, y y sub i0, que va a ser la variable resultado del individuo i en caso que no reciba el tratamiento. El efecto individual del programa resulta, como habíamos dicho, muy difícil de estimar, porque no es posible tener a las personas con tratamiento y sin tratamiento. Esto significa que el efecto individual del programa es la diferencia entre la variable resultado del individuo con tratamiento menos la variable resultado del mismo individuo sin tratamiento. Dado que es problemático, porque no podemos observar al mismo individuo con y sin tratamiento, tenemos que mirar otra estrategia para poder evaluar el programa. En otras palabras, no es plausible pensar en medir el efecto individual del tratamiento. En una base de datos ideal, tendríamos, además de tener la columna que nos identifica cada uno de los individuos, podríamos tener una columna que tenga la variable resultado del individuo i con el tratamiento y otra columna con el individuo i sin el tratamiento. Sin embargo, en la vida real solo tenemos los individuos tratados y el valor de su variable resultado en el caso de ser tratado. Y de los individuos no tratados tenemos solamente el valor de la variable resultado de esos individuos sin tratamiento. Eso nos significa que los otros campos que se señalan con X no los tenemos en las bases de datos en la vida real. Básicamente lo que contamos en la vida real es con una base de datos que solamente tiene una columna con la variable resultado y una marca de qué individuos tienen o no tienen tratamiento. La variable x sub i lo que hace es denotar las otras variables de control que podrían presumiblemente afectar también el tratamiento o el efecto del programa. Entonces, el resultado efectivamente observado se puede escribir de la siguiente manera: y igual a d sub i por y en el caso de que la persona haya recibido tratamiento, más 1 menos d sub i por
la variable resultado en el caso que la persona no tuviese tratamiento. Esta ecuación se apaga o se enciende de acuerdo al valor de D. En el caso de que D sea 1, pues vamos a recuperar el valor de la variable resultado cuando la persona es tratada. Y en el caso de que sea 0, vamos a recuperar el valor de la variable resultado cuando la persona es no tratada. Esto va a ser más útil en algunas de las estimaciones más adelante. Dado que no se puede obtener el efecto del tratamiento para cada individuo, el análisis debe concentrarse en el impacto promedio del programa y no en el impacto individual. Entonces, ¿qué podremos medir? Como no podemos medir el valor individual o el efecto individual del programa, entonces vamos a poder calcular o estimar el efecto promedio del programa, que básicamente es o se simboliza con tau a sub at, que es o se representa como el valor esperado de la variable resultado en el caso de tener el tratamiento menos la variable resultado en el caso de no tener el tratamiento. Y eso se interpreta como el cambio en la variable resultado cuando un individuo pasa aleatoriamente de ser participante a ser no participante. Además de estimar el efecto promedio del tratamiento, podemos hacer otras dos estimaciones. Esas dos estimaciones las podemos hacer condicionando a la variable D. Por un lado, podemos estimar el efecto promedio del programa sobre los tratados. En este caso condicionamos tau a D igual a 1. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a restringir la muestra a los individuos que efectivamente fueron tratados. Ese valor esperado al final del día es la resta entre el valor esperado de la variable resultado de los individuos tratados, dado que fueron tratados, menos el valor esperado de la variable resultado en el caso de no haber sido tratados de los individuos efectivamente tratados. Esto significa, o esto mide el impacto del programa sobre los tratados, es decir, sobre el subconjunto de los individuos que fueron efectivamente tratados. Por el otro lado, tenemos el efecto promedio del programa sobre los no tratados, o ATU. Esto se obtiene al restringir el valor esperado o acondicionar el valor esperado a D igual 0, es decir, condicionado a haber tenido el tratamiento. Esto nos genera el valor esperado de la variable resultado en caso de que se hubiese sido tratado de los no tratados, menos el valor esperado de la variable resultado de los no tratados, dado que no fue tratado. Y esto básicamente mide el impacto del programa sobre los no tratados, que es el subconjunto de individuos que no fueron efectivamente tratados. Existen dos valores aquí muy importantes. Esto lo señalamos con verde y son lo que vamos a denominar el contrafactual. Y esos son muy importantes porque son no observables. De estas dos medidas tenemos 4 elementos importantes. El primero es la media de la variable de resultado en el grupo de participantes. La segunda se puede ver como la media que hubieran obtenido los participantes si el programa no hubiera existido. La tercera se puede ver como la media de la variable de resultado entre los no participantes en el programa si hubieran podido participar. Y la cuarta representa la media de la variable de resultado de quienes no participaron en el programa. Los dos recuadros verdes, que son el grupo, que son el contrafactual, son elementos que no se pueden observar en la base de datos o que no existen y son hipotéticos, y nos va a tocar
revisar cómo podríamos tener una aproximación de estos. Estos son los que vamos a llamar los contrafactuales. Ahora el reto consiste en encontrar la mejor aproximación al contrafactual, tanto para el ATT como para el ATU. Por parte del ATT, lo que tenemos que preguntarnos es si para los individuos que efectivamente fueron tratados, el promedio de la variable resultado en ausencia del programa hubiese sido similar o igual al promedio de la variable resultado de los individuos no tratados. Para el caso de el ATU, lo que tenemos que preguntarnos es si el promedio de la variable resultado de los no participantes, si hubieran participado en el programa, es similar a el promedio de la variable resultado de los individuos que participaron en el programa. El reto de los contrafactuales es que no son observados y tenemos que hacer supuestos para mirar si podemos recuperarlos con estos variables que estamos suponiendo son similares. Podría ser que una aproximación inexacta de estos resultados, dado que quienes participan en el programa generalmente son distintos de los que no lo hacen. Nos vamos a enfocar un poco más en el ATT. Para recuperar el ATT se requiere cumplir la siguiente condición, que básicamente lo que implica es que la variable de resultado en ausencia del programa debe ser idéntica para los individuos tratados y los individuos no tratados. En otras palabras, esto quiere decir que la participación en el programa es independiente de las características de los individuos, tanto observables como no observables. Por ejemplo, como el entusiasmo, la preocupación, el interés, la motivación, o condiciones socioemocionales, o condiciones económicas o sociales. Todo eso es independiente a la participación del programa. Por supuesto, es muy fuerte este supuesto, pero es importante para poder tener las estimaciones que queremos tener. Asumiendo que se cumple ese supuesto, tenemos lo siguiente, que el estimador ATT se puede ver entonces como la diferencia entre el promedio de la variable resultado de los tratados menos el promedio de la variable resultado de los no tratados. Y tiene esto un análogo muestral, donde la barra significa el valor promedio de la variable resultado. En otras palabras, el análogo muestral es la diferencia entre el promedio de la variable resultado de los tratados menos el promedio de la variable resultado de los no tratados. El estimador ATT se puede obtener de la siguiente regresión, donde Y es la variable resultado, D es la variable tratamiento y beta 1 es el efecto del programa o representa el efecto del programa. Si la condición que ya hemos venido discutiendo se cumple, entonces esto implica que el valor esperado de U sub i dado de sub i es 0. Esto es lo que llamaremos la independencia condicional, que nos permite estar seguros de que no vamos a tener sesgo en la estimación. Si este supuesto no se cumple, vamos a tener sesgada la estimación. En ese caso, el beta 1 que encontremos no va a ser el verdadero beta 1. Y la independencia condicional lo que significa es que quienes participan en el programa no son sistemáticamente distintos de aquellos que no participan en el programa. Bajo la independencia condicional, el estimador beta 1 de mínimos cuadrados ordinarios es consistente e insesgado.
Para terminar, les queda como ejercicio demostrar que el estimador ATT equivale a beta 1 en la regresión.